¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Felipe López López, soy de la Universidad de Guadalajara, sede de La Barca, y hoy platicaremos un poco de los glucósidos cianogénicos, glucosinolatos, aminoácidos no proteicos en la clase de enzimología. Bueno, los metabolitos secundarios son compuestos orgánicos producidos por bacterias, hongos o plantas, los cuales están directamente involucrados en el crecimiento, del desarrollo o reproducción normal de un organismo. Los metabolitos secundarios son de ayuda al organismo que produce funciones importantes como la protección y la competencia y las interacciones entre especies, pero no son necesarias para la supervivencia. Una calidad definitoria importante de los metabolitos secundarios es su especificidad. Bueno, las funciones biológicas de los metabolitos secundarios. El valor adaptativo de la mayoría de los metabolitos secundarios fue desconocido durante mucho tiempo. Se considera simplemente productos finales de los procesos metabólicos sin una función específica o productos de desecho de las plantas, a causa de la percepción imperante sobre su insignificancia biológica. Han recibido tradicionalmente poca atención por parte de los botánicos. Muchas de las funciones de los metabolitos secundarios aún son desconocidas. A finales del siglo XIX y principio de los siglos XX, los químicos orgánicos empezaron a estudiar las sustancias por su importancia como drogas medicinales, venenos, saborizantes, pegamentos, aceites, ceras y otros materiales utilizados en la industria. Algunos estudios biológicos más recientes se determinó que la mayoría de los metabolitos secundarios cumplen funciones de defensa contra predadores y patógenos y actúan como agentes alelopáticos que ejercen efectos sobre otras plantas o para atraer a los polinizadores o a los dispersores de las semillas. El reconocimiento de las diversas propiedades biológicas de muchos metabolitos secundarios ha alentado a investigaciones como medicamentos, antibióticos, insecticidas y herbicidas y han conducido a una reevaluación de los diferentes roles que desempeñan en las plantas, es, especialmente en el contexto de las interacciones ecológicas. En los metabolitos secundarios existen una clasificación. Los metabolitos secundarios de las plantas pertenecen a tres grupos según sus orígenes biosintéticos. El primer grupo, los terpenoides. Todos los terpenoides, tanto los que participan en el metabolismo primario como los más de 25.000 metabolitos secundarios, son derivados del compuesto isopentenil difosfato, formados en la ruta del ácido mevalónico. Aparecen en muchos tipos de la planta y tienen una actividad biológica importante. Entre ellos se encuentran los aceites esenciales, restringido a unas pocas especies. En el segundo grupo hablamos de los compuestos fenólicos y sus derivados. Los más de 8.000 compuestos fenólicos conocidos se sintetizan por la ruta del ácido shiquímico o por la de la malonato acetato. El tercer grupo En el tercer grupo hablamos de los compuestos nitrogenados o alcaloides. Se conocen alrededor de 12.000 alcaloides que contienen uno o más átomos de nitrógenos. Son biosintetizadores principalmente a partir de aminoácidos. Los alcaloides presentan una gran diversidad de estructuras químicas y son fisiológicamente activos en los animales, aún en bajas concentraciones, por lo que tienen muchos usos en medicina. Ejemplos conocidos son la cocaína, la morfina, la troponina, la colchicina, la quinina y la estricnina.
La biosíntesis de los metabolitos secundarios parte del metabolismo primario de las plantas, del que se desvía acorde con las vías generales que se muestran en el siguiente. Otro de los temas importantes son los glucósidos cianogénicos. Los glucósidos cianogénicos se encuentran en muchos vegetales, aunque no siempre en las partes comestibles. En el caso de la mandioca, la limarina y otros glucósidos en proporciones menores se encuentran en la raíz, que es la principal parte comestible, lo que hace necesario un procesado específico para eliminar su toxicidad. Los glucósidos son compuestos no reductores que por hidrólisis producida por enzimas o reactivos dan lugar a uno o más azúcares entre los productores de la reacción. Este tipo de estructuras es furostanol. Otras de las características de los glucósidos cianogénicos y sus mecanismos de defensa. Entre los mecanismos de defensa contra predadores de los vegetales se encuentra la síntesis de sustancias potencialmente tóxicas. Entre ellas, algunos vegetales sintetizan glucósidos que liberan ácido cianhídrico de un proceso enzimático cuando se dañan mecánicamente o cuando se comen. Los glucósidos cianogénicos tienen como estructura general un grupo nitrilo unido a un carbono, que tiene unido a su vez un azúcar, mediante un enlace glicosídico y dos grupos distintos que varían dependiendo de cuál sea el glucósido. En el caso de la mandioca, el glucósido cianogénico presente es la linamarina, con dos grupos metilos. Los glucósidos cianogénicos en la naturaleza. Se conocen alrededor de 25 glucósidos cianogénicos en la naturaleza, algunos de los cuales parecen haberse originado muchas veces evolutivamente, mientras otros parecen haber aparecido de una sola vez, y tienen por lo tanto una distribución restringida a solo algunos taxones emparentados de plantas. Se pueden encontrar en especies de plantas como fabáceas, leguminosas, rosáceas, glucósidos cianogénicos derivados de aminoácidos ramificados o de otro aminoácido elináceas y compuestas. Se localizan en partes comestibles de la planta: manzanas, albaricoques, cerezas, melocotones, ciruelas, membrillos, especialmente en las semillas de los mismos, e incluso en almendras, frutos de hueso, frutas de pepita, mandioca, brotes de bambú, linaza, lima, frijoles, coco, yam, garbanzos, anacarados, krish. También se encuentran en algunos ingredientes alimenticios como propiedades aromatizantes como almendras molidas, mazapán, frutas de hueso, bebidas alcohólicas hechas a bases de fruta de hueso. Los glucosinolatos son compuestos naturales del metabolismo secundario de las plantas, principalmente presentes en las brásicas. Rodman, 1981. Los glucosinolatos son compuestos naturales del metabolismo secundario de las plantas, principalmente en las brásicas. Se descubrieron como derivados de los aceites de mostaza. Se hidrolizan por las enzimas mirosinasas para dar lugar a los isoticinatos que constituyen las moléculas activas. En las moléculas contribuyen a la defensa de las plantas frente a insectos patógenos y también tienen propiedades beneficiosas para la salud humana, debido a su potencial mecanismo de protección frente a infecciones y al cáncer. Las plantas brásicas son plantas herbáceas anuales o raramente bianuales, glabras o con tricomas simples,
tallos erectos, generalmente ramificados. Cada brásica, como el brócoli, coliflor, coles de Bruselas, repollo, berza, col rizada, mostaza y colza, poseen un perfil de glucosinolatos determinado entre todas las brásicas. El brócoli es la que aparece con mayor frecuencia en estudios científicos, mostrando efectos antiproliferativos celulares. Esto se debe a la presencia de glucosinolatos de glucurofrania. Algunos glucosinolatos, como progoitrina, presente en la colza, al hidrolizarse dan lugar a productos goitrogénicos, es decir, antitiroideos. Por ello, se restringe el consumo de brásicas como progoitrina en personas con alteraciones de tiroides. Además, en la industria de la fabricación de piensos es considerado como un agente antinutritivo para el ganado. Los aminoácidos no proteicos, así como la ornitina y la citrulina, intermediarios en el ciclo de la urea, así como la homocisteína y la homoserina, intermediarios de distintos procesos metabólicos. Bueno, también hablaremos de los aminoácidos no proteicos. Así tenemos la ornitina y la citrulina, intermediarios del ciclo de la urea, así como la homocisteína y la homoserina, intermediarios de distintos procesos metabólicos. Así tenemos la dopa, dihidroxifenilalanina, precursor metabólico de la síntesis de la catecolaminas, hormonas tiroideas y melaninas. Se conoce también entre las biomoléculas llamados W aminoácido, omega aminoácidos en los grupos amino. Sustituye al último carbono en lugar de sustituir el carbono alfa, por ejemplo, la B-alanina y el G-aminobutirato, importante neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Todos ellos se presentan como la forma iónica más abundante a pH de 7. Además de los 22 aminoácidos que se encuentran universalmente como los bloques de construcción de proteínas vegetales, varios cientos de aminoácidos no proteicos también están presentes en numerosas especies de las plantas. Algunos se han implicado en la alelopatía, describe la deposición de compuestos fitotóxicos en el suelo circundante para desplazar las plantas vecinas. Otros funcionan como insecticidas, como el caso de la cannabanina y el gusano del tabaco, Manduca sextalinau, que exhibe la sensibilidad exquisita entre aminoácidos no proteicos, lo que hace que la planta sea resistente a la herbivoria. Las interacciones alelopáticas son similares en la guerra bioquímica entre las plantas, ya que luchan en una batalla continua contra elementos entre sí y todo lo que se quiere comer. Los aminoácidos no proteicos son compuestos que tienen una estructura similar a los aminoácidos, comúnmente utilizados, que se usan como bloques de construcción para las proteínas. Para insertarse en la cadena polipéptida naciente y requiere un grupo carboxilo, un grupo amida, pero cuando se trata de la aminolización, los factores más importantes son el tamaño y la carga. Algunos de los aminoácidos no proteicos son producto de la modificación posttraduccional, como la modificación de los aminoácidos aromáticos. Por ejemplo, la modificación oxidativa y la fenilalanina y tirosina son radicales del hidroxilo. Se usa como
marcador para el daño oxidativo in vivo e in vitro. Sin embargo, algunos aminoácidos no proteicos sintetizan como un mecanismo de defensa, especialmente aquello en plantas donde se puede fusionar como precursores para la síntesis de insecticidas o bactericidas dañinos.